Saben, hay algo muy característico de la naturaleza humana. Incluso cuando tenemos planes tan elevados, tan altruistas, nuestra naturaleza a veces nos arrastra hacia fines egoístas igual. A veces nuestras motivaciones pueden ser equivocadas, aunque los fines sean los correctos. Y esto también nos puede pasar cuando participamos de la misión. Debemos también permitir que Dios nos instruya y pueda moldear Él nuestras motivaciones. ¿Será que queremos predicar el Evangelio para recibir el aplauso de otros? ¿Será que queremos participar más activamente en la iglesia para recibir tal vez el respeto o la admiración? No puede ser esto posible, pero lo que sí es posible es que nos abramos a la influencia de Dios y de manera muy especial a la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Será esto y mucho más lo que estudiaremos en este episodio de Lecciones de la Biblia. Estas son palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Queridos amigos, qué grato es estar con ustedes una nueva semana en un nuevo capítulo aquí de Lecciones de la Biblia. Y como siempre, damos la bienvenida al Pastor Vladimir. Pastor, muchas gracias. Una vez más, un placer tenerlo aquí junto a nosotros en los estudios de Nuevo Tiempo. Gracias. Una vez más también doy al Señor por esta oportunidad y también porque nos permite compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos, la posibilidad de qué es lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Así es. Y bueno, en esta ocasión, queridos amigos, si hay algo que debe estar muy claro es por qué hacemos las cosas. Podemos hacer algo correcto, pero por los motivos equivocados. Por ahí va un poco nuestro desafío ahora en nuestra conversación junto a ustedes. Así que, como es habitual, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dé su sabiduría, y lo vamos a hacer a través de la oración. Padre amante que estás en el cielo, te agradecemos enormemente porque podemos acudir a ti para abordar esto que es tan necesario, saber el porqué de ciertas cosas que hacemos, porque eso impacta profundamente nuestra vida. Podemos dedicarnos a hacer muchas cosas, pero si no tenemos claro el foco, el porqué, el objetivo final, puede ser mucha acción, pero que nos deje un vacío en el interior. Ayúdanos, Señor, para que en este diálogo podamos entender por qué hacemos lo que hacemos cuando somos cristianos y cuando abrimos nuestra boca para hablar y predicar y contar tal vez experiencias que buscamos que transformen la vida de otros. Y sin embargo, ¿qué de nosotros? ¿Qué nos motiva, qué nos lleva a estar dispuestos a actuar? Señor, danos tu orientación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos en el Evangelio un relato que converge naturalmente en la cruz y que luego todos los evangelios no pueden evitar saltarse esta realidad de discípulos que están chasqueados, confundidos, que realmente están encerrados literalmente entre cuatro paredes y no quieren salir, tienen miedo. Algunos, los más valientes, incluso ahí están las damas, las mujeres, miraban de lejos las escenas de la cruz. Estaba Juan, al menos se nos informa de la presencia de él, acompañando a María, la madre de Jesús, pero los demás no están en el relato. Y la próxima vez que se los incorpore en el relato, ellos están a puertas cerradas con miedo. Así que algo pasó para que de esa escena de apóstoles temblorosos los tengamos ahora predicando de una manera que transforman el mundo y alcanzan todo el Imperio Romano, que es lo que luego descubrimos cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Algo pasó.
algo hizo clic, algo cambió en estos hombres y mujeres que hizo esto posible. Y yo creo que ahí justamente, como ya introducíamos, está el aspecto de la motivación. ¿Cuán importante es la motivación? Y cuán significativo es también cuando vemos que este cambio fue tan radical. La escena bíblica quizás nos indica con claridad de que tener la motivación correcta nos puede llevar mucho más lejos de incluso lo que podemos llegar a pensar. Cuando pensamos o cuando recordamos las escenas posteriores a la crucifixión, vemos que el deseo y el impulso que tenían las damas al ir hasta una vez más al encuentro del cuerpo que esperaban allí fallecido de Jesús, olvidando quizás un sinfín de promesas y de declaraciones así muy claras de Jesús acerca de su resurrección, nos muestran que ellas tenían un deseo, pero que todo ese deseo, toda esa motivación tenía que estar basada en lo que Cristo ya había hecho con ellos. Es decir, cuando uno tiene ahora la intención de servir, no solamente es importante tener la motivación correcta, sino también poder hacer conexión entre la motivación y especialmente la preparación. Y para poder entregar, para poder compartir con otros de una manera más acertada, el Señor coloca a través de su Santo Espíritu estos elementos en la vida de los discípulos para luego marcar también una senda por la que nosotros debemos transitar. Entonces, la motivación, el impulso tiene que ser correcto, pero también aquellas cosas que componen la preparación, la experiencia, el conocimiento, aquellas experiencias que luego van aflorando en la mente y también que quedan registrados en el registro bíblico, sobre todo en el libro de Hechos, en las experiencias que también señalan los discípulos que tuvieron con Jesús, les sirvió para facilitar esta tarea de compartir quién era Jesús. Y de esa manera cumplir con el cometido que Él les había dado, que era predicar el Evangelio, es decir, llevar las buenas noticias de Jesús a todo el mundo conocido. Ahora, alguien podría preguntarse, pero en esto de la acción misionera, ¿cómo es que alguien podría tener una motivación equivocada? Porque si tal vez la expresión logre transmitir lo que tengo en mente, es un nicho tan específico esto de la acción misionera de un cristiano comunicando esperanza, salvación. Es algo ya de por sí tan específico. ¿Cómo podría ser que alguien llegue con la motivación equivocada? Y sin embargo, me permito leer desde aquí, en la guía, lo que corresponde al día sábado, recién introduciendo las primeras ideas, está el texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 1. Y Pablo, no sé si está siendo excesivamente pragmático o finalmente reconoce que por sobre estos errores humanos de motivaciones equivocadas está finalmente la providencia divina, que incluso eso lo logra revertir. Porque notamos allí, versículos 15 al 18 del primer capítulo, es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Pero qué importa? Lo importante es que, por pretexto o por verdad, Cristo se ha anunciado. Y esto me alegra y me seguirá alegrando. Claro, Pablo sabe de que había gente que con la sola excusa de llevarle la contraria a él como apóstol o querer brillar más que él como apóstol, salían a predicar. Pablo dice, miren, al final del día yo me voy a alegrar igual. Si creen que esto me va a afligir, están muy equivocados. Me voy a alegrar y me voy a seguir alegrando, porque independiente de que ellos tengan los motivos equivocados, se está predicando a Jesucristo igualmente. Así que podrá ser que alguien está
con los propósitos y motivaciones equivocados, sí, bien puede ser. Alguien tal vez sí quiere figurar, alguien tal vez sí quiere que se le aplauda por lo que ha hecho en la iglesia, en su barrio, en favor de los demás. Tal vez busque ese reconocimiento, tal vez lo necesita, tal vez hay algo en el concepto que tiene de sí mismo esta persona en donde busca eso como fin último. Y sin embargo, el Evangelio se está predicando igual, nos diría Pablo. El propósito se cumple igual, de que Cristo sea exaltado, pero el que a pesar de nuestra limitación. Pero claro, el que no crece finalmente y el que tal vez no ve profundizada o que su experiencia madure es uno, si uno está con la motivación equivocada. Ahora, es interesante también cuando uno piensa en qué es lo que nos impulsa, qué nos motiva a compartir a Cristo, es cuando uno encuentra a una persona que puede tener mucho conocimiento en esta entrega del contenido bíblico, una explicación muy elocuente, y después luego uno lo contrasta quizás con alguien que no conoce tanto, pero lo hace con una fuerza, con una pasión. Entonces nos encontramos aquí dos situaciones que pareciera ser que alguna es más efectiva, ¿cierto? Por la manera de plantear los principios bíblicos, las ideas bíblicas, pero luego observamos que quizás una persona con poca preparación puede tener los mismos resultados que otros. Y eso es lo sorprendente de la Escritura y de el compartir el mensaje, que puede llegar a distintos lugares, a distintos terrenos, pensando en el corazón, en la mente de las personas que están siendo oyentes. Ahora, también tiene que este mensaje prepararse, pensar en cómo adaptarlo a la realidad, al tipo de personas al que quiero alcanzar. No es lo mismo ir a predicar, no sé, a una toma hoy día, y quizás ir a un barrio universitario. Son contextos totalmente distintos, no solamente por la geografía, la ubicación, sino que el tipo de personas. O sea, un joven con la ilusión de formarse académicamente, con buscar aquellas herramientas para desenvolverse en la vida, obviamente tiene muchas inquietudes y no está pensando necesariamente quizás en cómo va a alimentarse él o su familia o cómo va a obtener su casa, porque tiene otras aspiraciones. Muy distinto es cuando uno se acerca al otro ejemplo que colocaba, que a veces teniendo una estrategia aparentemente más sencilla, podemos llegar también a este tipo de personas. Y ahora coloco a los dos grupos que señalé por igual, porque quien tiene el poder finalmente es Dios mediante su palabra. Y la necesidad en última instancia que nosotros vamos a intentar o colaborar en satisfacer, porque la obra realmente la hace el Espíritu, es la necesidad del corazón. Pueden vivir en casas distintas, como tú señalas, pueden tener trasfondos y ilusiones o necesidades inmediatas muy diferentes, pero al final del día, independiente de que la casa sea de material, hormigón armado o algo sea de algunas tablas con unas planchas de zinc, ¿qué voy a hacer cuando todo esto se acabe? ¿Qué voy a hacer en el final? Es una pregunta que tarde o temprano todo ser humano se hace. Ahora, tú mencionabas hace poco estas mujeres que se encuentran, ¿no es cierto?, con la disposición de servir al Señor. Las motivaba el amor al Señor. Y ellas regresan a la tumba para hacer lo que no se alcanzó a hacer el día viernes, el día en donde Jesús fue crucificado, y finalmente ya poniéndose el sol, alcanzan muy apuraditos a simplemente colocar su cuerpo en la tumba. Ellas están regresando con especias aromáticas y sin embargo les preocupa quién les va a abrir la tumba, quién va a correr la piedra. Era común que los lugares donde se sepultaban, y sobre todo se nos da la información de que José de Arimatea él entrega su tumba, él era un hombre rico,
Así que esas condiciones se habrían dado, sobre todo en ese caso, que habían varias cámaras dentro del sepulcro. Entonces, Jesús habría estado, presumiblemente, y por eso van las mujeres, en la primera cámara, la que está recién en la entrada, no la definitiva. Por eso ellas van con la intención de ungir su cuerpo para ya depositarlo en la cámara interior, definitiva. Con ese espíritu ellas van, pero se encuentran con que la tumba está abierta, con las palabras de estos ángeles, estamos viendo ahí Lucas 24, y estos ángeles les dicen por qué, versículo 5 al final, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, verso 6, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Por lo tanto, ellas se van, claro, con el testimonio de las palabras mismas de los ángeles, con la clara impresión vívida de que la tumba en efecto está vacía, pero a veces se nos queda afuera un detalle, versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Ellas vuelven con una clara convicción que se desprende, como dijimos, los ángeles, lo que sus propios ojos vieron, pero no debemos dejar fuera las palabras de Jesucristo. La palabra de aquella promesa que Él se iba a encontrar de nuevo con ellos en Galilea. Así que notemos la motivación que se desprende de estos tres frentes, ¿ya? Algo sobrenatural, como que se te aparezca un ángel. Eso es una tremenda motivación. Segundo, tú mismo lo viste, no te lo contaron. Pero en tercer lugar, y eso está a la mano de todos nosotros, hayamos tenido estas experiencias más sorprendentes o no, tenemos cómo ir a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos motiva a compartir la fe, no sé qué otra cosa podría hacerlo. Tal vez alguien necesite que se le aparezca un ángel, tal vez alguien necesite una experiencia así, pero tenemos ese común denominador que son las palabras. Veo aquí una intención que no aparece narrada, ¿cierto? Como yo lo voy a decir, pero creo que el Señor sabía, entendía que tanto estas damas como luego el grupo de discípulos, llegando uno antes que sabemos quién era el que corría más rápido, ¿cierto? Sí, sí. O el que era más presuroso, pero Jesús da a entender que había algo que le faltaba todavía a ellos. O sea, habían estado todo este tiempo, todos estos años, escuchando. Habían visto milagros, pero todavía faltaba unir ese conocimiento y esas experiencias con un hecho muy, muy grandioso, milagroso. Tú señalabas allí que habían ángeles, la impresión que causó en las damas. La verdad es que uno trata de imaginar lo emocionante que puede haber sido ese momento. Y cuando el versículo 8 dice que se recordaron, o sea, todas esas cosas previas fueron necesarias para que lo que había sido puesto en el corazón, lo que ya se había dicho por Jesús, por los profetas, se cumpliera. Y finalmente esto les entregaba una herramienta más para luego salir con fuerza a predicar. Varios estudiosos han tratado de entender qué motivó a los discípulos, a los primeros apóstoles. ¿Qué les dio la fuerza para hacer lo que hicieron en tan poco tiempo? Y la conclusión, a la luz de la evidencia bíblica, es justamente esto, la resurrección. El hecho indiscutible para ellos, muy claro, visto por muchos testigos. Ese hecho transformó para siempre sus vidas. Y esto que mencionábamos al inicio de este bloque, de estar encerrados y temerosos, a salir a conquistar el imperio con el Evangelio, solo fue posible por la realidad histórica de la muerte, pero también de la resurrección de Jesús. Queridos amigos, vamos a seguir explorando qué motivó a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos. Así que aguarde esta breve pausa y ya estamos con usted.
Hola amigo, antes de continuar con el tema de hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio titulado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos con ustedes, queridos amigos, y estamos justamente explorando qué transformó, qué en el fondo motivó a los apóstoles a dejar de ser este grupo escondido, temeroso, a uno que conquistó el imperio con el Evangelio. ¿Qué otros elementos pueden haber transformado, gatillado esta motivación en estos apóstoles y en estas mujeres también? Creo que la obra del Espíritu Santo, al hacer recordar las palabras de Jesús, es un elemento que no podemos pasar por alto. Seguramente ellos atesoraron experiencias, momentos muy particulares con Jesús. Muchos de ellos, la gran mayoría, en conjunto, al andar de aquí para allá con Jesús. Pero en cada uno el Espíritu Santo creo que fue trayendo tanto a las damas como a los discípulos aquellas palabras, aquellas cosas que Jesús mencionó de sí mismo y cómo estaban unidas a este hecho milagroso de su resurrección, donde podía haber continuidad en el propósito no solamente divino, sino de las esperanzas que ellos tenían. Ellos quedaron muy abatidos, muy dolidos. Era el temor, sí, pero también eran sus esperanzas que habían quedado destrozadas. Tratando de ponernos en el lugar de ellos, ¿cierto? Pero me recuerdo de un episodio que hace referencia a esto que yo menciono de las palabras del Señor y que vuelven al corazón, y es aquel episodio en Juan capítulo 21, cuando Jesús se les aparece ahora a otro grupo de discípulos, a esos 7. Esos 7 que estaban conectados con el mar, que estaban conectados con la pesca, con ese tipo de llevar la vida, de negocio, para hombres que estaban con miedo, con las esperanzas abatidas, con hombres que sus sueños y sus aspiraciones, a algunas muy nobles, ¿cierto? Como ser parte del reino de Dios, sentarse al lado de Dios, pero también con sus intereses y con sus pies bien puestos aquí también en las cosas del día a día. Entonces el Señor vuelve a recordar algo que les dijo, y eso es: yo haré de vosotros pescadores de hombres. Y los encuentra en una barca, pescando. No predicando en una plaza, en la entrada de una ciudad, en un anfiteatro de la época, no. Ni en el mercado. Los encuentra en algo que era cotidiano para ellos. Nosotros sabemos hoy día, a la luz de la Escritura, de que ellos estaban tratando de suplir sus necesidades más importantes, se estaban moviendo de un lugar a otro, producto de lo que había sucedido, para no ser atrapados, ¿cierto? Pero finalmente aquella necesidad tan real que tenían y la motivación de hacer algo que les pudiera finalmente traer algún recurso monetario, aquella pesca que pudiera ser traducida en recursos para movilizarse de un lugar a otro, es una vez más un instrumento del Señor que se les aparece y le hace mención y recuerda una vez más la intención divina de que ellos fueran los que predicasen a otros. Ahora, uniendo esto de el recordar a través de la influencia del Espíritu Santo, lo que Jesús ya había mencionado, hay otra idea que se desprende de la guía de estudio de esta semana. Y es que la experiencia personal es muy importante en la fe, pero no es lo único. Entonces, cuando basamos lo que creemos o a través de solamente de nuestra experiencia, a través de lo que estamos viviendo, creo que es importante, pero no es lo único. Nuestro norte y hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para compartir el Evangelio tienen que estar basados en las palabras del Señor.
acompañados de una experiencia personal, pero en un justo equilibrio. Así es. Volviendo al capítulo 24 de Lucas, nosotros notamos acá que ellos justamente están en un aposento, están todavía temerosos, y de pronto se les aparece Jesús en medio, dice el versículo 36, y les dice: pasa a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ahora alguien diría: ¿cómo es posible que discípulos que han sido enseñados directamente por Jesús piensen en que este es un fantasma o algo que es similar, siendo de que la Biblia es muy clara que esto no existe? Similar a como ya lo hemos visto en el caso de Jonás, por ejemplo, que sí tenía ciertas ideas propias de su tiempo, prejuicios tal vez muy instalados en su mente. Los discípulos no estaban ajenos a esto. Pensaban que estaban viendo algo que la razón y los argumentos de la Escritura les decían que era imposible, pero no, todavía pesaba en ellos esto. Jesús aún así tiene mucha paciencia con ellos. No los reta, más bien los anima. ¿Por qué están turbados?, les dice, verso 38. ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y aún más les dijo: ¿tienen algo para comer? O sea, ¿qué mejor forma que demostrar de que no es un fantasma, no es una aparición, no es que ellos están alucinando, que han sido curiosamente argumentos, ¿no?, que los críticos de la Escritura han querido usar? Alucinaron los discípulos, estaban tan apenados, o como dice el versículo 40, estaban tan alegres de lo que tal vez uno o dos estaban viendo, que ahora todos empezaron a tener tal vez una alucinación colectiva. Eso no existe, no hay ningún registro de que las alucinaciones funcionen así. Aún así, algunos han querido esgrimir ese argumento. Pero Jesús agota, ¿no es cierto?, todas las posibilidades para, con mucha paciencia, demostrarles. Él era resucitado. Y Él se sienta a comer. Y de hecho, dice ahí, con todo detalle, Lucas, ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Es muy interesante porque cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, este dignatario de la sinagoga, esta niña tenía 12 años y al resucitarla, Jesús da la indicación: denle de comer. No era solo porque antes la hija estaba enferma y tal vez débil. No era que ella necesitaba solamente fuerzas para, ¿no es cierto?, reincorporarse y estar activa, recién resucitada, sino, creo yo, que era por esta misma razón: demostrar de que en efecto estaba viva, en carne y hueso, que la resurrección era así de real. Y uno diría, bueno, con algo así, le sobraba motivación para salir a predicar. Jesús está vivo. Sin embargo, y muy en la línea de lo que tú decías, Jesús no se detiene ahí. Porque esa experiencia, como tú decías, por muy significativa que era, necesitaba ser sustentada en el tiempo. ¿Qué iba a pasar cuando esa experiencia ya esté con una cuña que puedan introducir meses o años? Y claro, la experiencia está, pero esa cuña del tiempo, de la distancia, empieza a tornar un tanto más débil ese recuerdo. Bueno, ahí es donde Jesucristo también les habla acerca de cómo era necesario, dice el versículo 44, que se cumpliera todo lo que sobre él estaba escrito. Y me gusta mucho lo que dice el verso 45. Entonces les abrió la mente. A través de las Escrituras, dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Por lo tanto, si hay un argumento para encontrar o hallar dónde es que se forjó, cuáles son los elementos que constituyen la motivación de los apóstoles, que quiera incluir la experiencia, sí, desde luego. Lo sobrenatural también, los ángeles, cosas que se les aparezca en medio sin haber abierto una puerta, aparece, excelente. Pero en ambos casos hemos visto la palabra de Jesús y en este caso el testimonio de las Escrituras. Eso es irreemplazable. Y específicamente un texto profético.
acerca de Jesús. Un cumplimiento perfecto. Exactamente, entonces es interesante como estamos reforzando aquí, pastor, que las experiencias, pero siempre en ese justo equilibrio que yo mencionaba. Ahora, luego de esa experiencia, luego de la motivación de ir a encontrarse nuevamente con el Señor y encontrarse con esa sorpresa, esa experiencia personal, ahora la palabra de Dios es como que están todos los ingredientes ahora. Creo que en otros momentos nos hacíamos la pregunta de ¿por qué el Evangelio llegó a todas partes? Creo que cuando se dan estos ingredientes, estas ideas, estos principios bíblicos, este justo equilibrio, estamos preparados para llevar con poder aquello que no es nuestro, que es del Señor. Así que el Señor no se limitó a mostrarle solo las cicatrices, no solo a mostrar que era capaz de comer, sino que el Señor fue un poco más allá y utilizó algo que ellos ya habían escuchado y que ellos conocían, y de lo que Jesús ya había hecho mención acerca de Él, de las cosas que tenía que padecer. Así es. Estos discípulos ahora pasan 40 días con Jesús, ¿ya? Porque el Pentecostés, que era la fiesta judía, ocurre 50 días después de la Pascua. Ellos estuvieron 10 días en espera en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Así que está muy claro, esos son los 40 días que Jesús comparte con ellos. De hecho, esos detalles nos los termina dando también Lucas ahí en el libro de los Hechos. Puedo compartir un texto sí, que, para complementar la lectura que se venía haciendo. El versículo 46 dice, y añadió, está hablando Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice, y vosotros seréis testigos. Entonces, es como que aquí la fórmula se termina de cerrar, si podemos llamarlo de alguna manera. Es sorprendente porque ahora, cuando nosotros pensamos en la realidad en la que vivimos, la cantidad de personas que nunca han escuchado de Jesús, y quizás en la pasión, en el deseo que puede tener un nuevo cristiano. Tú hablabas de esa cuña que hace un espacio la entre... cuña del tiempo. Exactamente, de la experiencia y cómo a veces se va perdiendo, ¿cierto? Quizás, como llamamos comúnmente, ese primer amor, ese primer fuego por compartir de Cristo. Cuando uno tiene ese panorama más amplio, dice, necesariamente, no, lo voy a decir de manera personal, me está faltando algo. No estamos llegando a todos. Pienso en la ciudad donde vivimos, 8 millones de personas. En la iglesia hay cerca de unas 5.000 personas que frecuentan la iglesia, al menos en la parte sur de Santiago. Y eso no ha variado mucho en los últimos 10 años, 15 años. Entonces, si sigo en esa misma dinámica, ¿cuándo el Señor va a venir? Y cuando pienso, y esto lo extiendo un poco más allá a los lugares donde no se puede predicar con libertad, ¿cierto? Los desafíos son gigantes, pero yo veo que Dios va obrando a través de su pueblo, incluso bajo todo esto que parece negativo, va entregando oportunidades, claridad de que Cristo tiene que ser predicado en todos lados. Naturalmente nosotros entendemos que solo ese milagro de que llegue a todos va a ser por la fuerza y el poder de su Santo Espíritu. Y ahí es bueno recordar lo que leíamos en el primer bloque, ¿no? Lo que el propio apóstol Pablo señala. Algunos predican con otras motivaciones, pero están predicando a Jesucristo igual. Tal vez como pueblo adventista nos ha gustado siempre poder entender de que una de las cosas que nos motiva es la verdad, predicar la verdad. Hay quienes tal vez son un poco más laxos cuando se trata de las verdades bíblicas, pero de pronto, aún teniendo esa flaqueza,
tal vez la predicación de algunos ha servido como un primer paso para que al menos conozcan la persona de Jesucristo. Carece todavía mucho tal vez esa predicación, pero Pablo está viendo esa realidad también, algunos que equivocadamente, por motivos equivocados, etc. Pero al menos Jesucristo está siendo introducido en ese tiempo, en un mundo pagano, en donde el nombre de Jesucristo era totalmente desconocido. Y si somos bien honestos, estamos también en un tiempo en donde muchos no han escuchado siquiera de Jesús. Jesús pasó estos 40 días, como leemos ahí en Hechos de los Apóstoles, versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. O sea, los llevó a vislumbrar este futuro que pronto se habría de cumplir. Y decimos pronto porque así lo anuncia Jesucristo. He aquí vengo pronto. Han pasado 2000 años. Y sin embargo, Dios no está equivocado. Eso es pronto, en el contexto de la eternidad. Y noten cómo en estos 40 días Jesucristo termina dándoles estas últimas instrucciones, pero algo todavía falta. Porque los reúne, versículo 4, Hechos capítulo 1, versículo 4, reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí hay otro elemento que es fundamental para la motivación correcta. Ya hemos visto la experiencia, incluso tal vez con la participación de elementos sobrenaturales. Ya hemos visto la Escritura, pero aquí ya se nos está introduciendo esto que es fundamental. Así que, queridos amigos, después de esta muy breve pausa, exploraremos también el rol del Espíritu y cómo Dios habilita de manera muy fundamental los esfuerzos, lo que nosotros deseamos hacer, pero que quedaría en nada, sería estéril sin esta pieza fundamental que es el Espíritu. Ya estamos de regreso. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Así es, querido amigo, usted acaba de escuchar una vez más la invitación de ponerse en contacto con Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Por favor, hágalo. No deje pasar esta linda oportunidad para recibir en su hogar una forma tan pedagógica, tan hermosa de estudiar la palabra de Dios. Estábamos recién comentando cómo los apóstoles pasaron estos 40 días, recibieron instrucciones tan claras de Jesús, estaban ya muy convencidos respecto a la presencia de Jesús resucitado en medio de ellos. Y sin embargo, Jesucristo igual les dice, esperen, porque todavía algo falta, que es el descenso del Espíritu Santo que ha sido prometido. Y ahí quedamos en el bloque anterior. Ahora, ¿qué pasó en estos días? Entre que Jesús asciende hasta el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, fueron 10 días. No es un tiempo menor. ¿Será que los discípulos se desanimaron esos días? ¿Se volcaron tal vez a cosas triviales? Creo que no. El testimonio bíblico nos indica por lo menos 2 focos que ellos se empeñaron muy activamente en satisfacer. ¿Cuáles son estos y qué implicancias hay también para nosotros? Naturalmente se preocuparon de las cosas que tienen que ver con la predicación del Evangelio y también de atender las necesidades que se iban presentando en este grupo de cristianos, pero principalmente podemos decir que no era una sugerencia de Jesús. Jesús lo dijo de manera enfática, no salgan todavía, no es el momento, algo tiene que pasar. Y ya quizás vamos a andar en algún detalle de lo que sucedió, pero
allí estaban este grupo de hombres y mujeres reunidos en un lugar. Y cuando hay muchas personas reunidas en un lugar, van surgiendo necesidades, la alimentación, aquellos que se van sumando, cómo nos acomodamos. Y como tú decías, en el registro bíblico, nosotros notamos que se preocuparon, podríamos decir, este testimonio de la iglesia que estaba naciendo aquí, de las mismas necesidades que iba presentando este cuerpo de cristianos, que se iban a llamar cristianos. Todavía no se los identificaba así. Ahora, aquí en el texto, en el capítulo 1, versículo 14, justamente lo primero que se señala cuando ellos ya regresan a Jerusalén, entendemos de que Jesús asciende fuera de los muros de Jerusalén hasta el cielo. Dice que todos estaban unánimes, versículo 14, entregados de continuo a la oración, ¿ya? Junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se forma este núcleo, esta primera comunidad que tú estás comentando, una comunidad que, por cierto, aprendió a cuidar de sí misma, aprendió a atender esas necesidades. Pero miren qué valioso. La primera necesidad que ellos tenían que satisfacer era la de buscar juntos a Dios en oración. Para ellos era un misterio qué iba a pasar cuando llegara finalmente este descenso del Espíritu Santo. Alguien por ahí dijo, tengan cuidado cuando pidan el descenso del Espíritu Santo, porque cuando llegue, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esa promesa, afírmense. El Espíritu Santo los va a desafiar, los va a llevar a hacer cosas que tal vez jamás imaginaron que eran posibles. Por lo tanto, tengan cuidado y vean bien qué es lo que piden. Claro, es una forma retórica de decir el Espíritu Santo va a hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y tal vez nosotros mismos hemos estado frenando la acción, la influencia del Espíritu, porque tenemos nuestros planes, tenemos lo que alcanzamos a ver nosotros. De hecho, los apóstoles igual estaban puestos su foco en la misión, como tú decías. Estaban bien preocupados quién iba a reemplazar a Judas también, por ejemplo. Los versículos que siguen, del 15 en adelante, justamente se abre este debate y es motivo también de preocupación para ellos quién haría eso y usan esto de echar suertes nuevamente. Tienen una terna ahí y finalmente cae la suerte sobre Matías. Lamentablemente en el registro de los hechos no sabemos más de Matías, pero una cosa es clara, los discípulos sí estaban preocupados en quién nos va a ayudar a cumplir la misión. Esa es la parte que ellos podían hacer, pero luego viene el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué es lo más característico del descenso del Espíritu Santo? Es lo que encontramos ahí en el capítulo 2 en adelante, ¿no? Versículo 4 en adelante. Claro, se manifiesta de manera muy clara, muy visible, inclusive auditivamente también. Hay un viento recio, o sea, era imposible que pasara desapercibido lo que estaba sucediendo. Pero las multitudes que estaban ahí en Jerusalén tenían frente a ellos una evidencia bien clara de que algo fuera de lo común estaba pasando. ¿Qué sucedió con los apóstoles? ¿Qué tipo de habilitación especial recibieron? La habilitación que necesitaban eran hombres, la gran mayoría, que habían estado viviendo en la misma región. Por lo tanto, no dominaban los idiomas de la población mundial, podríamos decir, las distintas lenguas. Por lo tanto, hay una obra muy característica y muy mencionada, creo que vale la pena recordar. O sea, el Señor los dotó de la posibilidad de que lo que dijesen fuese entendible para todos. Ahora, se especula mucho sobre esto, ¿no? El don de lenguas, ¿ya? Pero este es uno de los pasajes más claros respecto a lo que esto significa. Versículo 7 en adelante, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos, lo que tú señalas, ¿no? Eran mayormente de Galilea, nacidos y criados ahí. Se podría presumir de que manejaban tal vez algo de griego, algo tal vez de latín, porque recordemos hay ocupación romana. Si querían vender sus peces o si tenían algún otro oficio,
algún grado mínimo del idioma manejar, pero nunca como para presentar un mensaje de principio a fin. Y aquí es mucho más amplio el espectro de idiomas. ¿No son galileos todos estos que están hablando? Verso 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, claramente son idiomas humanos, idiomas que se hablan en regiones y países en donde alguien humano de carne y hueso nace y crece y se forma. Y aquí se mencionan partos, que era lo que quedaba todavía del antiguo imperio medo-persa, eran los grandes enemigos del imperio romano, los partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, o sea, norte de África, hacia el este, el norte, ¿ya? Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. O sea, la primera predicación que se da es para tanto judíos como simpatizantes del judaísmo, pero que habían venido de todas las regiones del Imperio Romano, que ya no hablaban el idioma de su nación, hablaban los idiomas de las tierras en las cuales ellos ahora vivían en grandes comunidades, y los escuchaban hablar, como termina diciendo versículo 11, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Esto me hace pensar en la gran necesidad que tenemos hoy día. No, ¿cuál es el idioma universal que se maneja hoy día? No es el griego ni el latín, es uno. Tú tienes la habilidad de las lenguas. Algunas nomás, no tantas. Y hoy día, por ejemplo, la Iglesia Adventista Mundial necesita de obreros de casi todo tipo de edad, o sea, de 18 años en adelante, que puedan salir a lugares que pueden ser igual de desafiantes que estos, desconocidos. Ellos fueron impulsados, fueron movidos no solamente cerca allí de Jerusalén, sino finalmente recorren todo el imperio de la época. Hoy día nosotros tenemos necesidades muy puntuales, por ejemplo, en países de Asia, en países... Europa mismo. Europa, con dinámicas distintas, claro. Pero hay lugares que son señalados dentro de una región del mundo donde nunca han escuchado de Cristo. Entonces yo pienso, naturalmente, el Señor en un momento va a dotar de su pueblo que tiene la verdad, que tiene un conocimiento y que es privilegiado para que surja un movimiento donde muchas personas estén dispuestas a salir. Y a mí me alegra saber que la Iglesia Mundial ha pensado esto, y yo lo recojo en dos ideas que vienen de nuestra Iglesia, y una es que todos los miembros pueden ser parte de la misión de Dios. Todos tienen la responsabilidad, el deber y el privilegio de compartir a otros. Todos. Los que servimos tiempo completo, como tú, como yo, y los que lo hacen de distintas maneras. Ahora, eso por una línea. Por el otro lado, yo veo que la Iglesia está haciendo un reenfoque de sus propósitos y haciendo un esfuerzo no solamente en juntar recursos, sino también en encontrar a las personas dentro de su pueblo que cumplan con un perfil para llegar a estas regiones donde nunca se ha escuchado de Cristo. ¿Qué es lo que yo concluyo de esto? Es que finalmente el Señor sigue conservando a un pueblo distintivo para un propósito muy claro. Y eso trae alegría a mi corazón, porque me hace sentir y me hace pensar que estoy en el lugar correcto. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen, por ejemplo, la habilidad hoy día del inglés, que es el idioma universal? La Iglesia ha entregado su mensaje igual. Conozco a una persona que fue a trabajar a un país
de la ventana 1040, sin saber hablar inglés. Pero había otro que sí tenía la habilidad, pero este otro tenía la habilidad de trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, con los conquistadores, con una fuerza, con una pasión que llega a sorprender. Y a pesar de que él no tiene el dominio del idioma, todavía cientos de personas en culturas y en religiones que son extremas han aceptado a Jesús. Entonces, eso me dice, o sea, el Señor sigue obrando, sigue obrando. Y yo quería compartir un texto que aparece... Sí, y con estas ideas también podemos ir cerrando, ¿sí? Con el texto y las ideas que... Dice el versículo 43 del capítulo 2 que estábamos leyendo: a todo le sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Obviamente utilizados por el Espíritu Santo. Quienes habían creído se mantenían unidos, una vez más aparece esta expresión, y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Y la última parte dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Entonces había una intención de estar juntos, había un propósito, que Dios pudiera a través de esa unidad ejercer una influencia mayor. Ahora, apreciados amigos, el Señor mostró en la evidencia bíblica que esta era la manera en que mejor se compartía el Evangelio, cuando estaban juntos, cuando uno que ya conocía la verdad tenía la posibilidad de mostrarle a través de sus acciones concretas del día a día que era ser un cristiano. Hoy día tenemos el mismo desafío nosotros, que en nuestro diario vivir podamos pasar tiempo con aquellos que no conocen al Señor, puedan ver a través de nuestro testimonio cuán poderoso es el mensaje y a la persona que estamos tratando de compartir a través de ese mensaje, que es el Señor Jesús. La invitación creo que es muy sencilla pero clara, a través de la experiencia que tenemos con el Señor, a través de vivir en comunidad y de estar unidos con un propósito que es predicar el Evangelio, todos podemos sumar para que este Evangelio sea predicado en nuestro círculo más cercano y aquellos que tienen las habilidades y el perfil necesario puedan hacerlo en otras latitudes del mundo. El Señor necesita de usted, necesita de mí para cumplir sus propósitos. ¿Qué les parece si oramos, pastor? Querido Dios, permítenos a través de nuestros dones, talentos que provienen de ti, estar dispuestos a predicar el Evangelio en todo tiempo. Permítenos, Señor, trabajar en armonía y unidad como el ejemplo bíblico nos muestra. Y danos, Señor, cuando estemos listos, ese poder abrumador, Señor, del Espíritu Santo que hará posible que a través de nosotros, tus hijos, tus siervos, tus misioneros, Señor, en este tiempo, puedan llevar a Cristo a todas partes. Rogamos esta bondad, Señor, por Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos. Gracias, pastor, por esa invitación y ese desafío que sin lugar a dudas Dios nos encomienda a todos. Así que acompáñenos, por favor, la próxima semana en un nuevo capítulo aquí de Lecciones de la Biblia.